Antes que nada, antes que eso, quiero explicarles muy brevemente cómo se inserta el Ministerio Público Fiscal de la Nación dentro de la organización jurídico-política de la República Argentina, porque es bastante complejo. He intentado explicar a algunas colegas por qué en la República Argentina, o cómo en la República Argentina existen, por ser un Estado federal, donde coexisten distintos estados provinciales o estados autónomos, por qué coexisten 24 provincias con 24 códigos de procedimiento procesales penales, al cual se suma el Código Procesal Penal de la Nación, así como ustedes lo escuchan. En Argentina tenemos 25 códigos procesales penales, distintos unos de otros, 25 esquemas de organización judicial independientes y autónomos unos de otros, 25 ministerios públicos independientes y autónomos unos de otros, y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que interviene en el sistema de administración de la justicia federal. ¿Cómo es esto? Bueno, José, el doctor Jerez, que ha expuesto, es el fiscal general de uno de los estados autónomos que conforman la República Argentina. Es el fiscal jefe de uno de los 25 ministerios públicos que existen en la República Argentina, cada uno con su presupuesto, cada uno con su organización, independiente y autónomo uno del otro. Miren, la República Argentina recién nace como Estado en el año 1853, donde se dicta la Constitución. Previo a ese año, donde nace el Estado federal, existían los Estados autónomos. Preexistían los Estados autónomos a la República Argentina como país. Entonces, cada Estado autónomo tenía su propia organización. Este periodo histórico se denomina de democracia inorgánica porque había luchas internas, intestinas, a partir de las cuales un Estado pretendía ejercer su poder sobre otro, expandirse territorialmente. Así llegamos hasta 1853, en que se crea la República Argentina. ¿Cómo se crea? Los Estados autónomos se reúnen en Convención Nacional Constituyente y dan origen al Estado argentino. Para dar origen al Estado argentino tienen que transferir parte de las competencias que habían desarrollado estos propios Estados autónomos. Entonces, transfieren algunas competencias y se reservan otras. Dentro de estas competencias que se reservan es la organización de sus propios sistemas judiciales. ¿Me siguen? Es bastante complejo, pero es así. Delegamos la facultad de percibir impuestos para que el Estado Nacional pueda sostenerse, impuestos nacionales. Nos reservamos la facultad de percibir impuestos provinciales. Delegamos al Estado Nacional la facultad de dictar el Código Penal, el Código Civil, la legislación de fondo. Nos reservamos la facultad de dictar nuestros propios códigos procesales penales para impartir justicia en el territorio de nuestras provincias. De manera tal que, repito, es muy complejo, 25 provincias, 25 códigos procesales, 25 tribunales o Corte Suprema de Justicia, 25 ministerios públicos, a lo que se suma el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Poder Judicial de la Nación, que tiene competencias para juzgar delitos federales en todo el territorio de la República Argentina, en todo el territorio integrado de los 24 estados autónomos, ¿sí? De manera tal que en la provincia de Córdoba o en el Estado Autónomo de Córdoba, de donde yo provengo, además de existir el Poder Judicial de la provincia de Córdoba con su Ministerio Público, también existe el Sistema de Administración de Justicia Federal, donde hay fiscales federales y jueces federales que se encargan de procesar los casos federales o por delitos de competencia federal, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos de competencia federal? No son los homicidios, no son los hurtos, no son los delitos contra la integridad sexual, que son delitos ordinarios que juzga la justicia del Estado autónomo. Sí juzgamos en la justicia federal los fraudes fiscales, es decir, la evasión a los tributos nacionales, los delitos de lesa humanidad, la trata de personas, los delitos contra la libertad, los golpes de mercado, los delitos bursátiles, el lavado de dinero, el lavado de activos. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto que le acabo de explicar? Esto para que se entienda cuál es la función que desarrollamos desde la Procuraduría. A esto hay que agregarle una cuota de complejidad. Dentro del sistema de administración de justicia federal, dentro del cual yo me desempeño como titular de la Procuraduría, que se encarga de procesar los delitos federales, se está produciendo, ya se produjo un cambio de paradigma de juzgamiento. Teníamos un código que rige
hasta marzo del año que viene, que se cambie, tenemos un código inquisitivo, un código mixto, perdón, predominantemente inquisitivo, cuya etapa de instrucción es escrita a cargo del juez de instrucción, salvo distintas hipótesis en las que la investigación está delegada al fiscal. Y luego, cuando se reúne de manera escrita la prueba y se reúne un estándar de sospecha, probabilidad positiva de que se ha cometido un delito, se pide que se eleve la causa a juicio, que es la segunda etapa del proceso penal, donde se desarrolla el proceso oral y público, como ustedes saben, en el marco de una lógica adversarial. El fiscal de juicio, con la carga de la responsabilidad probatoria, la defensa y el tribunal que juzga. ¿Sí? Eso va a empezar a regir en marzo del año que viene, solamente en uno de los estados autónomos, solamente en la provincia de Buenos Aires. No sabemos, porque todavía no se ha definido, cuándo va a entrar a regir en todo el territorio de la República Argentina. Más o menos la experiencia que han transitado todos los países que han modificado, ¿no?, sus códigos. Van entrando en vigencia por regiones de manera gradual, como Chile, como ustedes, como otros países. Entonces, pese a este procedimiento mixto, predominantemente inquisitivo, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuradora General, que lleva 2 años de gestión, se adelantó un poco dentro de su gestión institucional, preparándose para el cambio que se viene. Es así entonces que se rompe con la lógica de la Fiscalía como oficina refleja, o se trata de romper con la visión de la Fiscalía como oficina refleja la organización del juzgado. Se trata de armar equipos de trabajo para abordar problemáticas específicas, como a la que yo me ocupo, de la criminalidad económica, y así se crean las procuradurías. Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos es la estructura que me toca dirigir. Es un grupo de aproximadamente 70 personas, profesionales todos, 40 abogados, unos 10 profesionales en las ciencias económicas, licenciados en economía o contadores públicos. Tenemos también un antropólogo, tenemos un criminólogo, tenemos un sociólogo, de manera tal que, conforme se ha hablado aquí a lo largo de estas 2 jornadas, el abordaje de los casos que nosotros llevamos es un abordaje interdisciplinario, multidisciplinario, porque si no, no se puede. Y la lógica de abordaje es una lógica absolutamente colectiva, donde se forman equipos de trabajo para tramitar, para analizar, para gestionar un caso. ¿Cuál es nuestra misión, nuestro objetivo? Elevar los estándares de eficiencia en el juzgamiento de la criminalidad económica. En la República Argentina, como sucede en los países de la región, las soluciones jurídicas de calidad para el fenómeno de la criminalidad económica son muy bajas. En términos de porcentaje, estamos por debajo del 10%. Cuando hablo de solución jurídica de calidad, no hablo de condena. Ojalá tuviéramos el 10% de condena. Hablo de solución jurídica, cualquiera de las alternativas que están previstas en las normas. Hablo de absoluciones, hablo de condenas. Entre absoluciones y condenas tenemos un 10%, ¿sí?, pero por debajo del 4 o 5% de condena. Estamos hablando de estándares muy bajos. Entonces, la misión que nos asignó la Procuradora General de la Nación es justamente elevar los estándares de eficiencia. Al final de mi presentación les voy a decir, en relación a esto, cuál es la visión política del rol que ejerzo. Aquí se ha hablado del rol político que ejercemos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No hacemos política electoral en el Ministerio Público ni en los jueces porque no se puede. Pero sí encarnamos un rol político porque es política la función que la Constitución nos atribuye a los ministerios públicos. En el caso de la República Argentina es actuar promoviendo la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Eso es un rol político, si entendemos la política como el arte de gobernar para el bien común de la gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de ese rol, porque ese es la guía, es el vector que guía nuestra función. Necesitamos un servicio público para resolver conflictos sociales que subyacen a los conflictos penales, pero también civiles o laborales. Entonces, la Procelac, la Procuraduría,
Vamos a saltear algunas cuestiones, algunos aspectos conceptuales sobre criminalidad organizada, porque si no, no vamos a tener tiempo. Vamos a ir directamente a la estructura de la oficina que está a mi cargo, porque esta estructura, pese a haber sido creada y concebida dentro de un paradigma de juzgamiento inquisitivo, mixto, predominantemente inquisitivo, tiene un diseño que mira hacia el esquema acusatorio. A ver. Bueno, ahí vamos. A ver si tengo un plano general. No. La Procelac es una estructura que tiene 3 bloques. Un área operativa, donde están los equipos de trabajo especializados. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este es un grupo de 8 a 10 personas, abogados, altamente especializados. El área de delitos tributarios y contrabando, que se encarga de analizar las maniobras de evasión fiscal y los fraudes aduaneros. El área de concursos y quiebras fraudulentas. El área de fraudes económicos y bancarios, que se encarga de analizar el fenómeno de la comercialización ilegal de divisa y ilícitos contra el orden socioeconómico vinculados. Los delitos contra la administración pública, es decir, los delitos que cometen funcionarios públicos, casos de corrupción, y los delitos que se cometen en el mercado de capitales. Son los fraudes bursátiles, es decir, todos los delitos que se cometen en la actividad bursátil, abuso de información privilegiada, los inside trading, son todas figuras nuevas que se han incorporado al Código Penal en el año 2011 para adecuar a los estándares GAFI del Grupo de Acción Financiera Internacional. Otro bloque dentro de la Procuraduría es el área administrativa, que es la oficina que se encarga del orden administrativo dentro de nuestra estructura, que no lleva adelante tareas de tipo operativo técnica, por supuesto, como las áreas operativas tampoco desarrollan actividades administrativas o de gestión. Y finalmente, nuestra área de asistencia técnica, donde hay un experto informático y donde están los contadores, economistas, el antropólogo, el criminólogo y el sociólogo. Eso es básicamente la estructura de la Procuraduría. Aquí se ha hablado también a lo largo de estas 2 jornadas de aspectos fundamentales, uno de los cuales ya me he referido: trabajar en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. La confianza con los distintos actores del sistema relacionados a la vida económica, actores fundamentales para investigar este tipo de problemáticas delictivas. Porque son los que nos brindan los insumos muy importantes para obtener una investigación potente, que tenga calidad, valor agregado en materia de insumos probatorios. Entonces es fundamental para el abordaje de la criminalidad organizada, la criminalidad económica, tener un diálogo constante, permanente con el Banco Central, la autoridad monetaria, quien tiene la información sobre los movimientos financieros, por ejemplo, de una persona que lava activos derivados del narcotráfico. También es muy importante el diálogo con el organismo recaudador, que se encarga de recaudar impuestos, porque ellos tienen la información fiscal sobre la actividad económica que desarrolla una persona, que si aparece con 10 propiedades, 15 autos y dinero en el exterior, tiene que tener en su ADN fiscal declarado a qué tipo de actividad se dedica, para ver si realmente el patrimonio que nosotros descubrimos que tiene se asienta en una actividad económica declarada o no. Porque si no se asienta, ahí tenemos un indicio fuerte de que esta persona o es testaferro o es un narcotraficante que la única actividad que desarrolla es traficar estupefacientes y blanquea a través de estas distintas aplicaciones. Por eso es muy importante el diálogo con estos organismos, cómo se produce el intercambio de información en los procesos de trabajo, en mesas de trabajo, en convenios con el Ministerio Público. Nosotros tenemos convenios con estos organismos, que son el marco regulatorio que ampara el tráfico de información, porque, como ustedes saben, estas áreas sensibles de la economía tienen un límite que es el secreto, no el secreto bancario, el secreto fiscal. Si no establecemos acuerdos con el consentimiento de ellos, se los puede acusar de violar esa información. Por eso es muy importante el diálogo, la celebración de acuerdos y las mesas de trabajo para la investigación de los casos.
y ya que hablamos de la fuerza de seguridad, también es el actor fundamental. La confianza entre los equipos de trabajo del Ministerio Público en estas problemáticas tan complejas y la fuerza de seguridad es fundamental. Y una fiscal, Jessica, ayer mencionaba los problemas que hay entre las fuerzas de seguridad, los problemas de celos que hay entre ellas y cómo repercute eso en nuestro trabajo. Por eso es muy importante el componente de la confianza y saber identificar cuáles son las fuerzas de seguridad más confiables para llevar adelante una investigación contra un narco y si se puede establecer equipos de trabajo que reúnan más de una fuerza de seguridad. Yo ahora les voy a mostrar un caso muy exitoso por una experiencia de este tipo. Lo voy a poner yo. Este caso se llama Carbón Blanco. Es un caso muy importante de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, donde desbaratamos una organización criminal liderada por un abogado. Un abogado fue acusado como jefe de una asociación ilícita que, por lo menos de acuerdo a nuestras investigaciones, desde el año 2005 se dedica a traficar clorhidratos de cocaína desde Argentina hacia Europa, procesando la droga en embalajes de carbón. Ponía un carbón blanco, un carbón negro, un carbón blanco, un carbón negro. De esa manera lo trasladaba desde la región noroeste de nuestro país hacia el puerto de Buenos Aires, vía terrestre en camiones y de allí a Europa. Este es el caso. Arranca en una localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, como le decía, al norte de nuestro país, una planta procesadora de carbón. Allí se procesaba, se embalaba la droga y vía terrestre, mediante un camión, se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, de ahí salía en barco hacia Lisboa, Portugal, y de ahí a España, desde donde se distribuía y se organizaba toda la logística. ¿Cómo se descubre esta actividad? ¿Cómo se desbarata esta banda? Uno de los cargamentos fue descubierto en Portugal. Cuando llegaba al puerto, la autoridad aduanera hace sus controles, los detecta. Allí son detenidos 7 argentinos. 5 son finalmente detenidos en Portugal y 2 que eran la conexión de estos acusados en España. Inmediatamente se notifica de la detención de estos argentinos a la autoridad aduanera en Argentina para ver si había un remanente de material crítico en tránsito, y efectivamente se logra descubrir en el puerto de Buenos Aires otro cargamento importante. En total son más de 1 tonelada, 300 kilos, es decir, casi 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína que estaba presta, la mitad ya en Portugal y la mitad saliendo para Portugal. Bueno, se presenta la acusación en este caso, participa junto al fiscal de la jurisdicción territorial del norte de nuestro país, otra de las unidades temáticas que existe en el Ministerio Público Fiscal, que es la Procunar o la Procuraduría contra el Narcotráfico. Es una estructura similar a la nuestra, pero que se dedica a analizar el fenómeno del narcotráfico desde el punto de vista logístico, ¿no? El fenómeno criminal del narcotráfico. Se presenta el caso y en este preciso momento, se está juzgando esta banda por la operación de contrabando. Es más, hoy me avisaba un colega que el día 20 de agosto próximo, la Fiscalía presenta sus alegatos de clausura, digamos, sus conclusiones. Y ahora vamos a la parte que nos toca. Porque esto es vamos a llamar Carbón Blanco 1, el juzgamiento de la banda por el delito precedente. ¿Qué pasó? A partir de la información, de la documentación que se obtuvo de los procedimientos, de los allanamientos, en este caso, del año 2012-2013, nosotros empezamos a notar que el jefe de esta organización tenía un movimiento económico importante. Entonces ahí convocamos a una fuerza de seguridad
a partir de documentación, facturas de la empresa, de Carbón del Norte, balances, el vínculo con otras empresas, y descubrimos, bueno, convocamos a la Fuerza de Seguridad, en este caso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una fuerza altamente capacitada y profesionalizada en la investigación de este tipo de maniobras, y les dimos la tarea de que hagan un relevamiento, tareas de campo en el territorio. Así descubrimos, luego de 3 o 4 meses de trabajo, que el jefe de la organización, que resultó ser un abogado, que vive en un chalet de 4 o 5 pisos en la capital federal, tenía 50 empresas, a ver si tenemos, bueno, vamos a ir para atrás. Tenía 50 empresas, tenía propiedades en 5 estados de la República Argentina, les pinchamos sus líneas telefónicas y ahí empezamos a reconstruir cómo operaba esta organización y cómo, a partir de los activos generados por el narcotráfico, los lavaba o los blanqueaba en distintas aplicaciones, ¿sí? Entonces la acusación ya por esta nueva fase del caso, Carbón Blanco 2, fue organización dedicada al tráfico de estupefacientes, canalización a través de personas jurídicas de los fondos ilícitos organizados en la actividad delictual, buscando otorgarles apariencia de ilicitud. En eso consiste el lavado de activos, ¿no? Damos apariencia legal o lícita a fondos provenientes de fuente ilícita. La red, la organización, a partir de la reconstrucción que hicimos de los datos, estaba integrada por sujetos del entorno personal del abogado, su mujer, los hijos de la mujer, los hermanos de la mujer, el suegro del narco, quien intervenían orquestadamente para insertar, canalizar y recircularizar los fondos que se originaban en la exportación de cocaína. A partir de la lectura de la información recopilada por la Fuerza de Seguridad, se logró determinar los vínculos personales, los vínculos comerciales, parentales, que acreditaba la existencia, los nexos entre todos los integrantes de esta organización, que hasta donde nosotros llegamos fueron 12 personas. Ahí aparece la interacción con un actor fundamental dentro de nuestro sistema de prevención antilavado, que es la UIF. Ustedes también forman parte del organismo regional estilo GAFI, GAFILAT, y tienen una unidad de información financiera que opera en el nivel administrativo antilavado. Es decir, la UIF genera o regula la actuación de los sujetos obligados, los bancos, las sociedades de bolsa, los registros de la propiedad automotor, en el caso de Argentina, distintos perfiles públicos y privados que están en contacto con movimientos de dinero. Y ahí aparecen los ROS, no sé cómo se llamará aquí, o RAF, o RAS, reportes de operación sospechosa. La UIF nos provee de información por la cual había reportes del sistema financiero en contra del jefe de la organización y en contra de su vínculo comercial o parental cercano. Ahí la temperatura, o digamos, la temperatura de que esta organización lavaba sus activos empieza a subir, empieza a subir el estándar de sospecha. Detectamos que esta persona tenía causas anteriores que estaban con menor grado de desarrollo por el mismo tipo de actividad de contrabando de clorhidrato de cocaína a través de empresas procesadoras de carbón. Aparecen las propiedades en los Estados Unidos, y ahí aparece también un importante componente en la lucha contra las organizaciones que se dedican al tráfico, al lavado de dinero con carácter transnacional, porque detectamos en Florida, Estados Unidos, 3 o 4 propiedades a nombre de esta misma persona. Entonces allí, a través de mecanismos de cooperación informal, teléfono, videoconferencia con colegas de Estados Unidos, pero también formal, la vía de exhortos diplomáticos, pudimos precisar o determinar estas propiedades a nombre de esta persona. Articulamos con fiscales federales de Florida y de Washington y logramos probar que el jefe narco, que se llama Carlos Alberto Salvatore, ya es público el caso, tenía en la ciudad autónoma de Buenos Aires 21 propiedades inmuebles, entre las cuales está su lujoso chalet de 5 pisos, con hidromasaje,
con bueno, todos los componentes de lujo propios de un narcotraficante. Vive en un barrio, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, como un señorón muy, muy importante. En otra localidad de la provincia de Buenos Aires, 2, en Mar del Plata 6, es decir, en la costa argentina también 6 propiedades. Y tenía en Mercedes, otra localidad de Buenos Aires, 17 propiedades. Y en los Estados Unidos, 3 propiedades. Total, 49 propiedades. Tenía también 10 vehículos de lujo a su nombre, pero un montón de vehículos a nombre de otras personas que oficiaban como testaferros. Se detectó también, se comprobó también depósitos en efectivo en bancos, inversiones en la industria cinematográfica, es decir, producciones para niños. Esta persona invertía el dinero narco en películas para niños. Una película que si ustedes la buscan la van a encontrar, se llama Plumífero. Por suerte no tuvo demasiado éxito. Y el cara dura, es una expresión típica argentina, también había formado una fundación para estudios cardiológicos. La Fundación Salvador también es una estructura jurídica, desde nuestro punto de vista, creada para lavar activos, con la connotación de que se dedica al estudio de afecciones cardiológicas. Cuando tuvimos toda esta información que nos trajo la Fuerza de Seguridad, recurriendo a las oficinas públicas con información económica, relevando todos los domicilios de todas las empresas, relevando también la documentación de fuente abierta a través de los registros de propiedad. Este proceso fue de intercambio con la Fuerza de Seguridad constante, porque no solamente le pedimos el insumo, sino también de que nos proveen el insumo con cierto tipo de análisis a partir de criterios de análisis que nosotros le fuimos dando. Se fue construyendo, se fue preparando la irrupción, es decir, un mega operativo que se desarrolló en marzo de este año, que consistió en 39 allanamientos simultáneos en todos estos lugares que yo le estaba mencionando con anterioridad, que eran las propiedades, a los cuales se sumaron los domicilios de los abogados, de los contadores, de los escribanos, que ofrecían sus prestaciones profesionales para permitir las inversiones o las operaciones de blanqueo de lavado de esta persona. Entonces se allanaron casas particulares, las empresas, los inmuebles rurales, estudios jurídicos, notariales y contables. Este operativo fue coordinado desde la Procuraduría con 20 de los 70 profesionales y la Fuerza de Seguridad. Se montó un comando táctico de operaciones. Yo le voy a mostrar la foto. Está, creo que es ese, a ver. Sí, eso fue el centro que se montó en la dependencia policial, en un lugar especialmente preparado, con un seguimiento con mapas, con seguimiento satelital también, donde estaban las distintas unidades. Fue un operativo altamente complejo. ¿Por qué? Al desarrollarse allanamientos en 5 jurisdicciones distintas, había 5 autoridades judiciales y del Ministerio Público con las cuales articulamos. Había 39 objetivos, había 39 problemas, porque cada procedimiento van surgiendo problemas, que la gente se resiste, que si levantamos tal o cual cosa, que si dejamos tal o cual otra. Entonces ahí, obviamente que tuvimos una etapa de organización previa, discusión de criterios de trabajo, canales de comunicación, porque nosotros teníamos gente apostada en cada uno de los procedimientos que asesoraban técnicamente a las fuerzas, previamente capacitadas también, porque las fuerzas eran las responsables de la medida. Así que eso lo condujimos desde el punto de vista del Ministerio Público, yo, y desde el punto de vista de la fuerza, el jefe operativo de la fuerza. Seguimos con la presentación esta. Son todas las fiscalías que intervinieron y los juzgados que intervinieron en el operativo. La Policía de Seguridad Portuaria, que fue la fuerza de seguridad con la cual trabajamos, en este caso, dispuso 242 oficiales, 50 móviles, 23 profesionales nuestros. Fue coordinado por una de las 6 áreas de trabajo, que fue la primera que yo les presenté, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y como una muestra también de la incorporación a este proceso de otras fuerzas de seguridad, la Gendarmería Nacional nos está en este momento prestando apoyo para
la lectura o el inventario de todos los bienes que se secuestraron en estos 36 allanamientos. ¿Cómo será de abultada la cantidad de información que hasta el día de hoy seguimos abriendo cajas, analizando esa información, y para esa tarea nos está prestando una importante ayuda la Gendarmería Nacional? Quiero remarcar el componente de la confianza que es necesario generar, porque la información que está relevando esta gente es ni más ni menos que la prueba del lavado de activos provenientes del narcotráfico. Si se filtra esa información o se vende esa información, es muy posible que el caso finalmente se logre frustrar, porque si la defensa tiene acceso a esto, bueno, se nos puede complicar. Acceso mientras dure el proceso de desintervención y de inventario. Lógicamente, cuando termine, la defensa va a tener acceso. Y el organismo recaudador, uno de los organismos que yo le mencionaba, para nosotros es un aliado esencial. ¿Por qué? Nosotros queremos probar que este abogado no hizo toda su fortuna a través de su ejercicio profesional como abogado, porque es imposible, por más exitoso que sea, que un profesional del derecho en la República Argentina capitalice o acumule tanta riqueza. Nosotros ya tenemos la información de que no generó honorarios como para tener ese emporio patrimonial, y por eso tenemos una fuerte presunción a partir de los análisis del organismo recaudador de que esta gente, de que esta persona construyó toda su fortuna traficando estupefacientes a Europa, ¿no? El valor del cargamento de clorhidrato de cocaína que se secuestró es de aproximadamente 80 millones de euros. 80 millones de euros. Y, bueno, en los 39 procedimientos se detuvo al jefe, el abogado, se secuestró mucho dinero. Antes de terminar, esta persona, luego de que se allanó su domicilio, por una afección cardíaca que tenía, logró permanecer detenido en su domicilio. Como nosotros lo estamos escuchando, un día me llama a la fuerza y me dice: mira, te tengo que contar algo bastante desagradable. En este momento está hablando el narco con su esposa que estaba detenida y están planificando matar a la juez del caso. Y me hizo escuchar a los 5 minutos de la comunicación real textuales palabras: ahora vamos por la yugular de la juez. Yo a ella la mato. Pero le dice su esposa: pero tened cuidado que nos pueden estar escuchando. A mí no me importa. Este homicidio lo pago yo. Bueno, me tocó la desagradable situación de comunicarme con la jueza y decirle: mira, lo que acabo de escuchar es esto. Una mujer de esta estatura, pero con una valentía increíble, me dice: dame 5 minutos y definimos qué hacer. Bueno, contá con... A ver, así como la amenaza iba para ella, perfectamente podía haber ido para mí o para el resto de mis colaboradores. Lo que pasa es que ella fue la jueza que descubrió el tráfico de clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces tenía un encono muy marcado contra ella. Y decidimos difundir públicamente esa escucha en vivo, no en vivo, difundirla públicamente, colgar la escucha en los medios de prensa, en los medios gráficos, salimos a dar notas en los medios, como una forma de cubrirnos. Porque de esta manera un narcotraficante, a quienes le habíamos descubierto todo esto, digamos, estaba en una situación de vulnerabilidad como para endilgarle la intención de querer matar a una jueza de la República Argentina. Y eso lo obligó a pedir perdón. Yo estuve presente, de rodillas, a pedirle perdón a la jueza, pero lo cierto es que se le imputó el delito de amenazas, y ese es otro de los hechos por los cuales se los va a juzgar. Para la investigación de este tipo de maniobras, algo yo comentaba hoy, uno de los aspectos más importantes es la investigación patrimonial y la incautación de toda la riqueza generada por una persona que se dedica a actividades lucrativas como el narcotráfico. Nosotros, de manera paralela a la acumulación de elementos de prueba para el juzgamiento de esta persona, vamos haciendo un relevamiento patrimonial y vamos planteando nuestra estrategia cautelar. Le congelamos todas las empresas, le embargamos todos los bienes por una cifra
aproximada a los 160 millones de dólares. Por eso es uno de los casos más relevantes que tenemos en términos de magnitud, ¿no? La criminalidad económica se define, uno de los rasgos definitorios es que la finalidad es generar riqueza u otro beneficio de tipo material. Para poder desarrollar una estrategia exitosa, tenemos que neutralizar la riqueza generada por estas organizaciones y esa riqueza después tiene que volver, tiene que ser percibida por la sociedad de que se aplica a una utilidad, a una finalidad social útil, ¿no? Y ese es un gran desafío que nosotros tenemos, es un eje prioritario de trabajo, incautar la riqueza y después devolverla, gestionarla para la recuperación de gente con problemas de adicción, o para la víctima de la trata de personas, para bienes para los hospitales, o para ingresarlo al propio presupuesto del Ministerio Público o de organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Nosotros concentramos mucha energía en la investigación patrimonial para decomisar o para incautar finalmente estos bienes. Yo he ido tomando nota de las intervenciones de hoy, me parece oportuno a partir de este caso remarcar dos ideas que nosotros las desarrollamos. Se habló de análisis criminal o inteligencia criminal y de investigación criminal. Son dos conceptos totalmente distintos. Nosotros los fiscales no hacemos análisis, no es nuestra función análisis o inteligencia criminal. Aquí, como se ha dicho, hay profesionales u organismos dentro o fuera del Ministerio Público que tienen que desarrollar, porque ellos producen el insumo que nos permiten a nosotros planificar la política de persecución penal. Esto es el análisis o la investigación o la inteligencia criminal. Y el insumo del cual se nutre esta actividad son información económica, en el caso nuestro, de fuente abierta o de fuente cerrada, los medios de prensa, pero deben ser contrastados, como lo explicó hoy con mucha claridad el colega chileno. Y es lo que nos permite a nosotros desarrollar nuestra planificación. Pero nosotros hicimos, sin tener como objetivo el desarrollo de una política de persecución penal, hicimos a partir de un estudio sociológico de uno de nuestros perfiles, hicimos una investigación de este tipo sobre una problemática que está produciendo fenómenos negativos en Argentina, que es el fenómeno de los préstamos para el consumo. No sé si ustedes tienen ese problema. En Argentina hay, en las ciudades grandes, ofrecimiento de préstamos, pequeños préstamos de dinero, qué sé yo, $1.000, $2.000, con condiciones de acceso muy, muy simples. Con el simple documento se otorgan estos créditos. Entonces nosotros decidimos analizar cómo se desarrollaba esta actividad económica en la ciudad de Buenos Aires, por una necesidad de factibilidad del abordaje de la investigación, y investigamos exhaustivamente. Determinamos que en Buenos Aires quienes prestan dinero son los bancos públicos, préstamos, los bancos privados y otra serie de instituciones que son cooperativas o mutuales, que en Argentina tienen un régimen fiscal beneficioso. Entonces identificamos a partir de fuentes abiertas de información pública las tasas de interés que aplican estos perfiles. Y logramos comprobar que el tercer actor que yo les mencioné, las mutuales y las cooperativas, aplican un interés del 160% más que el banco público. Es decir, intereses usurarios. Y después identificamos en el territorio de la ciudad de Buenos Aires donde estaban enclavadas este tercer actor que presta dinero de tasa usuraria. Y estaban concentradas en la zona sur, es decir, donde están las barriadas populares, los sectores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Y eso nos permitió hacer las primeras lecturas y las primeras conclusiones desde el punto de vista del análisis de esta información que teníamos. Sin tener, les reitero, como objetivo criminalizar parte de esta problemática, ¿no? Y entonces ahí descubrimos que el sistema financiero, el acceso al crédito en Argentina, reservado históricamente para los sectores medios y altos, está llegando a los sectores populares, pero está profundizando la desigualdad. ¿Y por qué? Porque aparecen familias con sus bienes embargados, con sus sueldos embargados,
pagando un crédito 4 o 5 veces el valor del monto original por el cual lo tomaron. Entonces ahí ya empezamos a ver desde la perspectiva penal el problema y seleccionamos 2 o 3 casos y presentamos casos penales por usura en casos extremos, ¿no? Contra estas entidades, porque descubrimos a partir de análisis de esta información que había, estas fundaciones o cooperativas respondían a una sola persona en 10 o 15 casos. Pero esto como ejemplo de cómo se puede hacer análisis criminal con distintas aplicaciones, no necesariamente, en nuestro caso, un caso penal. Lo que descubrimos a partir de esta investigación es que hay una problemática social bastante complicada, que está produciendo efectos económicos muy nocivos en los sectores populares, y convocamos a los organismos reguladores, al Banco Central, a los ministerios de desarrollo social, para que puedan desarrollar políticas de crédito en condiciones no usurarias. El Banco Central reguló las tasas de interés y desarrollamos trabajo preventivo. También se habló de la beta preventiva, de nuestra función como fiscales, a partir de la confección de un material gráfico muy asequible para la gente y el desarrollo de talleres preventivos en las villas, en los sectores populares, explicándole a la gente cuándo está en riesgo de tomar una operación, de desarrollar un negocio que en definitiva va a resultar ruinoso, para que pueda empoderarse, identificar y evitar caer en este tipo de situaciones, ¿no? Hicimos también relevamientos en el foro comercial, es decir, en los tribunales comerciales, y descubrimos que de 60 casos de personas judicializadas, es decir, los pagarés que les hacían firmar estas empresas fueron ejecutados por estudios jurídicos de la misma empresa, y descubrimos que en un 90% de estos 60 casos estaban en rebeldía, es decir, la gente no había comparecido a defenderse en un proceso ejecutivo en su contra, en el marco del cual se le había embargado sus bienes y su sueldo, ¿no? Y esto también nos mostró nos sirvió para confirmar la situación de vulnerabilidad de estas personas, si entendemos, como lo dice la Convención de Brasilia, que una persona es vulnerable cuando no puede desarrollar un esquema para defender sus propios derechos. Entonces ahí vemos cómo el sistema judicial también se transforma en un eslabón que forma parte de un fenómeno económico que causa un impacto negativo en los sectores populares. Bueno, la verdad que es también apasionante, y vean ustedes la cantidad de cosas que se pueden hacer desde el Ministerio Público con el análisis de información que está disponible, porque en cualquier país la información que nosotros analizamos está disponible. Y ya me fui por las ramas, pero quería distinguir el análisis, la inteligencia criminal con la investigación criminal. La investigación criminal es lo que hacemos nosotros. Investigación criminal es la justicia o el sistema judicial como institución en movimiento a partir de una denuncia, es decir, de manera reactiva o de manera proactiva. Es cuando la justicia investiga y se tiene que desarrollar todo un plan para investigar un caso. La inteligencia criminal no es eso. La inteligencia criminal no se sitúa en el plano de la justicia en movimiento como respuesta institucional a un caso. Pero son dos conceptos que se retroalimentan y que nosotros como fiscales tenemos que tener muy claro, porque son muy importantes para nosotros. A ver si tenemos... ¿Qué otra cosa? Es el trabajo del antropólogo, que forma parte de la Procuraduría, del caso Carbón Blanco. El caso que yo les mencioné recién está representado aquí. ¿Qué es lo que es esto? Y acá le pido a Pato que me ayude. Esto es el análisis que hace un antropólogo. Se llama análisis reticular o análisis de redes de relaciones. Ese gordito en rojo que está en el medio es el principal acusado, el abogado Carlos Alberto Salvatore. ¿Por qué está representado por un círculo rojo más grande? Porque en el procesamiento y en el análisis de los datos, de los elementos previos, de la documentación que fuimos nosotros relevando, se fue procesando a través de un software que es como para que ustedes entiendan, es como un Excel inteligente, donde se van cargando los datos,
Y el propio software va engrosando estos puntos, estos nodos que se denominan. ¿Por qué este es más gordo que otro? Bueno, porque había muchos elementos de prueba documentales que relacionaban o tocaban a esta persona. Transferencias bancarias, participación de él o de sus parientes en empresas, cantidad de bienes a su nombre, etcétera, etcétera. Y los otros puntos de menor dimensión son los otros actores dentro de esta red, su mujer, sus hijos, etcétera, etcétera. Y con otros colores, los rojos son personas físicas y los celestes son personas jurídicas. Y este software que desarrolló nuestro antropólogo nos permite a nosotros los fiscales tener una visión, una representación gráfica de un fenómeno criminal hipercomplejo. Pero imagínense ustedes que contarle en el marco de un alegato de clausura a un juez este caso tan complejo, sin valerse de este tipo de recursos, es muy probable que a los 15 o 20 minutos el juez se nos duerma. Entonces, teniendo los elementos de prueba disponibles aquí al lado de nuestra mesa durante los alegatos, pero explicando que esto es el resultado del análisis de esta información, al juez le va a resultar mucho más agradable, para nosotros va a ser mucho más convincente apoyar y comunicar nuestras conclusiones. Por eso vuelvo, es muy importante que en los ministerios públicos que tenemos nosotros, ni más ni menos que la responsabilidad de la persecución penal, se pueda articular o desarrollar profesionales con estos perfiles porque nos dan realmente, le agregan mucho valor a nuestro trabajo. Y yo creo que ya terminé, hay muchas cosas para decir, simplemente quería transmitirles, un poco contarles nuestra experiencia, poner a disposición estas cosas, nuestros documentos. Para mí también es muy importante lo que he escuchado acá de otros colegas, resaltando lo que decía la Procuradora General y el resto de los compañeros y compañeras que expusieron. En definitiva, lo que se trata con esta actividad es enriquecernos, retroalimentarnos y fortalecer nuestro rol de fiscales, que es un rol muy importante para nuestras sociedades. Cierro con lo que les decía al principio. Elevar los estándares de eficiencia en la persecución de la criminalidad económica. ¿Para qué? Para hacer una distribución más equitativa de la violencia estatal que se desencadena con el sistema penal. Hasta ahora, en la República Argentina, y creo que en la región el diagnóstico es el mismo, el 95% de las cárceles están llenas de pobres. El estereotipo de la inseguridad es un pibe de gorra que está con una mochila en condición sospechosa en una ciudad importante de la República Argentina. Desde mi punto de vista, los factores que más generan inseguridad son estos entramados. Entonces tenemos que atacar ahí. Y nuestra función en los que nos dedicamos a investigar la criminalidad económica está en hacer nuestros máximos esfuerzos para que se distribuya de manera más equilibrada la violencia estatal, para que las cárceles dejen de estar llenas de pobres. Muchas gracias.